Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La madre de El Sinsangu rompe el silencio y confiesa secretos impactantes sobre su relación con Bar Arduk. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta, porque cuando una madre habla, todos escuchamos, y esta vez las palabras provienen de la persona más cercana a nuestra querida El Sinsangu. Sí, han escuchado bien, la madre de El Sin ha decidido romper su silencio y sus declaraciones han caído como un rayo en un día soleado, reviviendo las esperanzas y los rumores sobre la legendaria pareja que formaron El Sin y Bar. Durante mucho tiempo, hemos especulado sobre lo que realmente sucedió detrás de cámaras, sobre esa química innegable que nos mantenía pegados a la pantalla, y ahora parece que tenemos una pieza clave del rompecabezas que nos faltaba. La madre de El Sin, en una entrevista exclusiva y muy emotiva, ha abierto las puertas de su hogar y de su corazón para hablar de Bar Arduk, pero no como un colega de su hija, sino como alguien que, en sus propias palabras, ya era parte de la familia. Imaginen la escena, una tarde tranquila, los periodistas esperando alguna declaración rutinaria, y de repente, la madre de El Sin suelta esta bomba de amor y nostalgia que nos ha hecho suspirar a todos. Ella dijo con una sinceridad que se sentía en el aire: Bar no era un extraño para nosotros, lo veíamos como uno más de la familia, su lugar en nuestra mesa siempre estaba listo. Estas palabras, amigos míos, no son simples cumplidos, son la confirmación de que el vínculo entre ellos iba mucho más allá de un set de grabación o de un guión bien escrito. La atmósfera en las redes sociales se ha vuelto eléctrica desde que estas declaraciones salieron a la luz, y no es para menos. Porque confirman que Bar Arduk había cruzado esa línea invisible que separa al novio del yerno oficial. La madre continuó contando anécdotas que nos derriten el corazón, describiendo cómo Bar solía visitar su casa, cómo compartían cenas y risas, y cómo él se comportaba con un respeto y un cariño que conquistó a todos los parientes de El Sin. Él siempre fue muy atento, comentó la madre con una sonrisa nostálgica, le gustaba mi comida y siempre tenía una palabra amable para todos, realmente pensamos que él y El Sin caminarían juntos para siempre. Al escuchar esto, no podemos evitar preguntarnos qué pasó realmente, por qué ese destino que parecía tan claro para la familia se desvió. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque, por supuesto, estas palabras llegaron a oídos de los protagonistas. Se dice que El Sinsangu, al enterarse de lo que su madre había contado a la prensa, quedó en estado de shock, una mezcla de vergüenza y emoción la invadió. Fuentes cercanas dicen que El Sin llamó a su madre inmediatamente, y en una conversación llena de sentimientos, le dijo: «Mamá, ¿por qué has abierto esa caja de recuerdos ahora? Todo el mundo va a empezar a hablar de nuevo, esto es muy difícil para mí». Se nota que El Sin todavía guarda esos recuerdos en un lugar muy especial y delicado de su corazón, y que su madre los haya expuesto al mundo la ha dejado vulnerable. Por otro lado, la reacción de Bar Arduk ha sido la de un caballero, como siempre lo hemos conocido. Al ser abordado por los reporteros sobre las cariñosas palabras de la madre de su ex compañera y supuesta expareja, Bar no pudo ocultar una mirada de profunda gratitud y melancolía. Con la voz suave pero firme, respondió: «Esas palabras son un honor para mí, esa familia siempre me trató con un amor inmenso y yo nunca olvidaré los momentos felices que vivimos bajo ese techo». La madre de El Sin es una mujer excepcional. Dios mío. ¿Pueden sentir la tensión y el amor que aún flota en el aire? Bar no lo negó, no se alejó del tema, al contrario, abrazó esos recuerdos con respeto, validando todo lo que la madre dijo. Esto nos hace pensar que, tal vez, el final de su historia no fue por falta de amor, sino por circunstancias que aún desconocemos. La madre de El Sin también insinuó que la ruptura fue un golpe duro no solo para la pareja, sino para toda la familia, que ya se había acostumbrado a ver a Bar sentado en el sofá de la sala, compartiendo el té y charlando sobre la vida. «Nos costó mucho aceptar que ya no vendría», confesó la madre,
porque cuando quieres a alguien como a un hijo, su ausencia deja un vacío muy grande en la casa. Estas declaraciones han encendido la llama de la esperanza en todos los fans que sueñan con una reconciliación. ¿Será posible que estas palabras sean el primer paso para un acercamiento? A veces, las madres actúan como Cupido sin que nos demos cuenta, y tal vez, solo tal vez, la madre de Elsin está tratando de enviar un mensaje a ambos, que el orgullo no vale la pena y que el amor verdadero, ese que es aprobado y bendecido por la familia, merece una segunda oportunidad. Imaginen a Elsin y Bar viendo estas noticias, recordando esas cenas, esas risas, y sintiendo ese tirón en el corazón. La presión mediática es fuerte, pero el apoyo de la familia es fundamental en nuestra cultura, y saber que la puerta de esa casa sigue abierta para Bar podría cambiarlo todo. Los rumores dicen que Bar podría estar pensando en llamar a la madre de Elsin para agradecerle sus palabras, y quién sabe, quizás esa llamada sea el inicio de un nuevo capítulo. La química entre ellos nunca desapareció, lo vemos en cada mirada, en cada proyecto, y ahora sabemos que esa química tenía una base sólida en la vida real, construida con la aprobación de los seres más queridos. La madre de Elsin finalizó su intervención diciendo algo que nos dejó pensando: en la vida nunca se sabe, los caminos se separan pero a veces vuelven a cruzarse, yo siempre querré lo mejor para ambos. Esta frase es clave, amigos. Es una invitación abierta al destino. No cerró la puerta, la dejó entreabierta. Y ahora, todos estamos conteniendo la respiración, esperando ver si Elsin y Bar deciden cruzar ese umbral nuevamente. La historia de amor que nos contaron en las series parece pálida en comparación con este drama de la vida real, lleno de sentimientos familiares, nostalgia y un amor que parece resistirse al olvido. Bar, con su elegancia habitual, ha dejado claro que el respeto sigue intacto. Elsin, con su emotiva reacción, nos muestra que el sentimiento sigue vivo. Y la madre, con su valentía, nos ha recordado que el amor no es solo cosa de dos, sino de todos los que los rodean y los apoyan. Estamos ante un momento crucial. ¿Veremos un reencuentro público pronto? ¿Se atreverán a desafiar el pasado y a intentarlo de nuevo ahora que sabemos que contaban con la bendición más importante? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, parece que la madre de Elsin acaba de echar leña a esas brasas. Queridos seguidores, esta historia está lejos de terminar y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada mirada y cada palabra. ¿Qué piensan ustedes de esta intervención de la madre? ¿Creen que hizo bien en hablar o que debería haber guardado silencio? ¿Sienten que Bar y Elsin todavía tienen una oportunidad de ser felices juntos? Me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que la influencia de la madre podría unirlos de nuevo? ¿O es demasiado tarde para revivir el pasado? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y pensamientos sobre este tema tan apasionante. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización, activar la campanita y compartir este video con todos los fans de esta increíble pareja. Hasta la próxima, con más noticias y secretos de sus estrellas favoritas.